Hola chicos, sean bienvenidos a la clase número 5 de lenguaje y comunicación. Les doy la más cordial bienvenida. Les habla el profesor Felipe Rodríguez y vamos a comenzar esta clase el día de hoy. Para empezar, vamos viendo en el índice, tenemos los objetivos, conocimientos previos, los mitos, la actividad individual, la conclusión y finalmente el ticket de salida. Dentro del objetivo de esta clase tenemos analizar y comprender textos narrativos, los mitos, escribir creativamente una narración donde estén presentes las características del mito. Entonces nos vamos de lleno al tema de nuestra clase que serían los mitos. Para eso vamos a ver este video. Me gustaría que pusieran mucha atención y luego vamos a responder algunas preguntas reflexionando acerca de lo que vimos. Kenos era un Owen que fue enviado por Timacuel a organizar la tierra de los Selknam y se estableció al sur de Caroquinca. Entonces Kenos creó al sol, ordenándole que brillara más fuerte a mediodía y que se retirara por la tarde para dar paso a la blanca luz de Cree. El cielo estaba muy cerca de la tierra, por lo que empujó la cúpula y la dejó allí. Del suelo tomó un argüentos y de ellos nacieron los Selknam. Pasado un largo tiempo, Kenos envejeció. Junto a los 3 antepasados que lo acompañaban siempre, trataron de conciliar un sueño de metamorfosis, pero como no podían, emprendieron una caminata hacia el norte. Agotados, llegaron y pidieron a otros antepasados que los envolvieran en sus capas y los depositaran en la tierra. Así, quedaron totalmente inertes, viviendo un largo sueño-muerte. Pero la muerte no era eterna. Después de yacer un largo tiempo, todos vieron que Kenos y los demás comenzaban a moverse y comprendieron que eran jóvenes otra vez. De modo que todos los Selknam decidieron hacer lo mismo que Kenos. Pero con el tiempo, la vejez se adueñaba de los cuerpos y de los corazones, y a veces sucedía que alguien ya no se levantara más. Sin embargo, no desaparecía, sino que se transformaba en un pájaro, en un cerro o en una cascada. Cuando a Kenos le llegó la hora por fin de volver a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio de acompañarlo se convirtieron en las estrellas y planetas que pueblan el luminoso cielo de la Tierra del Fuego. Bien, a partir de la visualización del video me gustaría que pudiéramos reflexionar. Número 1. ¿Qué te pareció el mito Selknam del origen del mundo? Bien, mal. ¿Te llamó la atención algo? Número 2. ¿Qué características tiene este mito? ¿Qué lo diferencia de otros mitos que podemos haber conocido en años anteriores? Número 3. ¿De dónde surgen las estrellas, las plantas y los cerros? Si no recuerdas, recuerda que puedes visualizar nuevamente el video para poder responder a estas preguntas. Comenzamos. El mito. El mito, de griego mitos, cuento, es una narración de hechos extraordinarios situada fuera del tiempo histórico y es protagonizada por personajes divinos o heroicos. Generalmente interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. Sus personajes representan alguna característica o realidad humana. Los mitos nos llevan a un tiempo sagrado, al nacimiento y creación del cosmos y sus elementos. Pueden formar parte de una religión de un pueblo o cultura que los considera historias verdaderas. Antes de leer, el día de hoy vamos a leer un texto narrativo relacionado con los mitos.
Me gustaría que pudiesen observar la imagen que está allí y pudiéramos responder algunas de las preguntas que aparecen en la pantalla. Entonces, ¿qué puedes visualizar a partir de esta imagen? Vemos que hay una mujer y una caja, ¿cierto? Y probablemente sea por la vestimenta de esta mujer de la antigüedad. Entonces, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué sabes acerca del mito de Pandora? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Cuál es su origen? ¿En qué situaciones lo has escuchado? Muchas veces hemos escuchado tras conversaciones de adultos, ¿cierto? Que nos hablan de una famosa caja de Pandora, que se supone que la caja de Pandora no sabemos lo que hay dentro, pero que nos podría sorprender, ¿cierto? De acuerdo a los elementos que pueda contener esta caja. Vamos a ver si se cumplen algunas de nuestras predicciones. Vamos entonces a leer el mito de Pandora, del autor griego Hesíodo. Libro 1. Los dioses ocultaron a los hombres el sustento de la vida, pues de otro modo, durante un solo día trabajarían lo suficiente para todo el año, viviendo sin hacer nada. Al punto, colgarías el mango del arado por encima del humo, y pararías el trabajo de los bueyes y de las mulas pacientes. Pero Zeus ocultó este secreto, irritado en su corazón porque el sagaz Prometeo le había engañado. Por eso preparó a los hombres males lamentables, y escondió el fuego que el excelente hijo de Yapeto robara en una caña hueca abierta para dárselo a los hombres, engañando así a Zeus que disfruta del rayo. Entonces Zeus, que amontona las nubes, dijo indignado: Yapetiodina, más sagaz que ninguno, te alegras de haber hurtado el fuego y engañado a mi espíritu. Pero eso constituirá una gran desdicha para ti, así como para los hombres futuros. A causa de este fuego, les enviaré un mal del que quedarán encantados, y abrazarán su propio azote. Habló así y rió el padre de los hombres y de los dioses, y ordenó al ilustre Hefesto que mezclara enseguida la tierra con el agua, y de la pasta formara una bella virgen semejante a las diosas inmortales, y a la cual daría voz humana y fuerza. Y ordenó a Atenea que le enseñara las labores de las mujeres, y a tejer la tela, y que Afrodita de oro esparciera la gracia sobre su cabeza y le diera el áspero deseo y las inquietudes que enervan los miembros. Y ordenó al mensajero Hermes, matador de Argos, que le inspirara la impudicia y un ánimo falaz. Ordenó así y los aludidos obedecieron al rey Zeus, Cronión. Al punto, el ilustre cojo de ambos pies, por orden de Zeus, modeló con tierra una imagen semejante a una virgen venerable. La diosa Atenea, la de los ojos claros, la vistió y la adornó. Las diosas Cárites y la venerable Pito colgaron a su cuello collares de oro. Las horas de hermosos cabellos la coronaron de flores primaverales. Palas Atenea le adornó todo el cuerpo, y el mensajero matador de Argos, por orden de Zeus retumbante, le inspiró las mentiras, los halagos y las perfidias. Y finalmente el mensajero de los dioses puso en ella la voz. Y Zeus llamó a esta mujer Pandora, porque todos los dioses de las moradas olímpicas le dieron algún don, que se convirtiera en daño de los hombres que se alimentan de pan. Tras de acabar esta obra perniciosa e inevitable, el padre Zeus manda hacia Epimeteo, al ilustre matador de Argos, veloz mensajero de los dioses, con ese presente. Y Epimeteo no pensó en que Prometeo le había recomendado que no aceptara nada de Zeus olímpico y le devolviera sus presentes, para que no trajesen desgracia a los mortales. Y aceptó el obsequio y no sintió el mal hasta después de haberlo recibido. Antes de aquel día, las generaciones de hombres vivían sobre la tierra exenta de males, y del rudo trabajo, y de las enfermedades crueles que acarrean la muerte a los hombres. Porque ahora los mortales envejecen entre miserias. Y aquella mujer, levantando la tapa de un gran vaso que tenía en sus manos, esparció sobre los hombres las miserias horribles. Únicamente la esperanza quedó en el vaso, detenida en los bordes,
y no echó a volar porque Pandora había vuelto a cerrar la tapa por orden de Zeus tempestuoso que amontona las nubes. He aquí que se esparcen innumerables males entre los hombres, y llenan la tierra y cubren el mar. Noche y día abruman las enfermedades a los hombres, trayéndoles en silencio todos los dolores porque el sabio Zeus les ha negado la voz. Y así es que nadie puede evitar la voluntad de Zeus. ¿Qué te pareció este mito? ¿Lo habías escuchado alguna vez? Podemos ver, tras una investigación, que este tipo de mito, y sobre todo el mito relacionado con Pandora, tiene diversas versiones. Esta la trajimos directamente de Hesíodo, el mito de Pandora. Bien. Después de leer, número 1. ¿Qué tipos de hechos se narran en este mito? Los acontecimientos que podemos visualizar son extraordinarios, ¿cierto? Porque nos hablan sobre todo de Dios y de sus hazañas dentro de este relato. Número 2. ¿En qué tiempo histórico suceden? La respuesta sería fuera del tiempo histórico, porque no sabemos y no nos indican tampoco en qué tiempo estamos relatando este mito. Bien, no sabemos si hace unos pocos años atrás o de un espacio de tiempo mayor. Bien. Número 3. ¿Quiénes son sus personajes? Podemos visualizar a Zeus, ¿cierto? A Prometeo y a varios de los eh, dioses griegos que forman parte de este relato. Entonces encontramos sobre todo héroes y o dioses también. Número 4. ¿Qué se narra? Aquí podemos explicar grandes acontecimientos de la humanidad. También están explicando cómo es que los hombres en un comienzo no trabajaban y no padecían enfermedades. Y luego, después del castigo de Zeus, ¿cierto? Sufrieron enfermedades que tenían que sufrir en silencio y también tenían que trabajar. Vamos a ver. Ahora te invito a contar la historia con tus propias palabras. Nosotros vimos aquí que había una versión que tenía algunas palabras sobre todo que eran difíciles de comprender. Por eso te invito a revisar nuevamente la lectura y que puedas con tus familiares o quien te acompañe en casa releerlo y luego contarlo, pero utilizando tus propias palabras. Bien, después de eso vamos a pasar a la actividad individual. ¿En qué va a consistir? Paso 1. Ingresa a Classroom y haz clic en Tarea clase 5. Número 2. O paso 2. En la actividad debes escoger una imagen y escribir un mito explicando el origen de ese hecho extraordinario de acuerdo a la estructura de este tipo de texto. Es decir, en la tarea clase 5 usted va a ver diversas imágenes, debe elegir una de ellas y luego escribir un mito relacionado con la imagen, explicando de dónde surge la situación que se puede apreciar en cada lámina o en cada imagen. Bien. En la tarea clase 5 también van a encontrar la estructura de un tipo de texto narrativo y los elementos que se necesitan para llevar a cabo este trabajo. Paso número 3, revise su trabajo. Esto es súper importante. Una vez que usted escriba, la idea es que usted pueda revisar y editar aquellos elementos que no lo satisfacen. Bien, entonces súper importante como un paso de escritura es revisar antes de entregar al profesor para que podamos cerciorarnos de que tenemos todos los elementos que componen un mito. Y finalmente nos encontramos con el paso número 4, que es, después de haber guardado, ¿cierto?, es entregar el trabajo al profesor, a quien les habla. Conclusión entonces, recordemos que los mitos son textos narrativos que explican hechos o acontecimientos extraordinarios relacionados con el origen del mundo o grandes sucesos para la humanidad.
Sus personajes tienden a ser héroes o dioses o también semidioses, ¿cierto? Y están en un tiempo que no ha sido determinado, es decir, desconocemos el tiempo en que ocurre el relato. Bien, aquí podemos ver en esta imagen a Zeus, ¿cierto? Al dios del rayo. ¿Qué querrá decir esa imagen? Te invito a investigar. Ticket de salida, entonces recuerde completar el ticket de salida de clase número 5 para finalizar esta clase. Lección finalizada. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden cualquier consulta en Classroom. Nos vemos.